Qué gusto da escuchar a Javier Milei, ¿eh? Rubén Folguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, por supuesto. Es una inspiración para todos los liberales del mundo, creo yo. Desde luego que sí, es el que está abriendo esa gran oportunidad liberal que supone a día de hoy Argentina y su gobierno. Pero hoy vamos con malas noticias, las que tenemos en España, las de la inflación. Mira que estamos escuchando por parte de muchos analistas decir que el riesgo inflacionario se ha controlado, que ya la inflación está metida en vereda, pero sin embargo, poquito a poco la inflación sigue robando poder adquisitivo en el bolsillo al pobre, es decir, continúa restando poder adquisitivo a cada uno de los euros que atesoramos todos los españoles y todos los europeos. En el caso de España, decíamos, y lo comenta hoy Rotellar en su artículo de hoy, dentro de unos minutos vamos a hablar con él para que nos lo explique más pormenorizadamente, pero en lo que va de legislatura de Sánchez, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, estamos hablando de un 20% de subida de precios, lo que es lo mismo, un 20% de depreciación monetaria, lo que es lo mismo, un 20% de caída de poder adquisitivo de nuestro dinero. Sí, un 20%, sí, efectivamente, de cada unidad monetaria lo que ha dejado de poder comprar. Y justo en el mes de noviembre lo que ocurre es que no solo que la tendencia durante los últimos 5 o 6 años sea esta, sino que a pesar de lo que nos quieran vender, la inflación vuelve a repuntar. Y en concreto, como bien señala Rotellar en su artículo, en el mes de noviembre la tasa de inflación fue del 2,4%, tanto para la general como la subyacente, como incluso la armonizada, que es la que, digamos, se realiza bajo estándares del Banco Central Europeo para luego poder comparar estadísticas de distintos países, ¿no? Y lo que ocurre es que en el mes de noviembre, no solo que la inflación en términos anuales sea del 2,4%, sino que en términos mensuales, con respecto a octubre, ha aumentado en 6 décimas. Y esto lo que nos viene a decir, también teniendo en cuenta que en octubre también se incrementó, es que la tendencia de los precios en estos momentos es al alza, no solo en términos anuales, porque como bien explica Rotellar, esto podría llevar a una distorsión estadística en la medida en que, bueno, si por efecto base, si anteriormente teníamos unos precios más o menos altos o más o menos bajos, la estadística podría marcar esa inflación sin que realmente la tendencia fuese esa. Pero si vemos que también la mensual comienza a repuntar, quiere decir que la tendencia de los precios es al alza de nuevo. Esto es importante, y es importante porque lo contamos siempre y la gente que nos escucha habitualmente pues puede pensar que somos unos pesados, pero yo creo que es importante recordarlo siempre. El efecto de la inflación no es un efecto que empieza y termina cada año en cada periodo. Es decir, si hoy sube un 2, no quiere decir que el que ayer subiera un 10 es baladí, no, porque es acumulativa. Por eso hablamos de que la inflación acumulada desde que llegó Sánchez es del 20%, porque lo que quiere esto decir es que durante estos años, si la inflación se ha ido sumando año a año, lo que sucede es que el dinero, nuestros billetes, el dinero que tiene usted en la cartera, ha perdido todo ese valor. Y eso es así, se ha perdido, no lo va a recuperar. Es decir, si usted hoy con 1.000 euros puede comprar menos cosas de las que podía comprar con esos 1.000 euros hace 6 años, es porque se ha ido acumulando el efecto de la inflación. Con lo cual, aunque la inflación parece que subió al 10 y que ahora está en el 2, no quiere decir que sean más baratos los alimentos, quiere decir que son más caros, pero solo un 2% más caros. Solo que un 10 más un 2 más otro 3 más otro 2 más otro 6 décimas, por ejemplo, que ha sido de noviembre a octubre, claro, esto lo que hace es que sigue encareciéndose. Al seguir encareciéndose las materias, lo que quiere decir es que su dinero cada vez vale menos. La inflación no es como nos quieren decir muchas veces desde las bancadas progresistas, desde el socialismo patrio en España. No quiere decir que los empresarios sean cada vez más avaros y por lo tanto suban los precios y que por lo tanto el IPC suba, porque todos los servicios han querido subir los precios, los servicios energéticos, de la alimentación, de absolutamente todo el mundo. Esto no quiere decir que sean muy avaros y que suban los precios porque quieran ganar cada vez más dinero y elevar sus márgenes. No, señor, no significa eso. La inflación lo que significa es que el dinero que usted tiene en la cartera cada vez vale menos. Y vale menos y lo hace de una manera progresiva, sumándose año a año. Si hubiéramos tenido deflación y en estos últimos años la inflación hubiera sido negativa, más con menos resta.
Es decir, no sería de un 20%, hubiera sido pues de un 7, de un 8, se hubiera ido restando. El problema es que cada año esa inflación sigue subiendo, en mayor o menor medida, pero sigue subiendo y se sigue sumando. Y el hecho de que en 6 años esa inflación sea del 20% acumulado es una auténtica barbaridad, porque quiere decir que ustedes han perdido casi un cuarto de su poder adquisitivo en solo 6 años. El dinero que ustedes han ganado vale un cuarto menos de lo que valía hace 6 años. Y lo hace sin que usted haya ganado más dinero por sistema, sin que los salarios hayan subido en la misma medida. Sí, porque primero vamos a puntualizar una cosa, y es que no solo que la inflación haya sido acumulada del 20%, sino que los enseres más básicos, los alimentos más esenciales para la vida, se han encarecido en un 71% desde 2019. Esto lo cifra un informe del banco alemán Rising. Y, en el que se analizan pues los precios de los lácteos, de las frutas, verduras, de los huevos, de la pasta y el arroz, las legumbres, la carne, el pescado, el café y el cacao, y también los cereales, donde se demuestra también que el aceite, por ejemplo, ha sufrido un incremento en sus precios del 180%, el zumo de naranja del 172% y el kilo de plátanos del 150% en este periodo. Y por eso, de esa forma, nos da que los alimentos esenciales se han encarecido de media en un 71% en este tiempo. Un 71%. Sí. Volvemos a lo mismo. Desde hace 6 años, ustedes pagan un 71% más por la misma cesta de la compra. Ya sé que ustedes lo saben. Es quizá uno de los indicadores que más notamos los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque las cestas de las compras hay que hacerlas pues 1, 2, 3 veces por semana. O sea, no nos libramos. Tenemos que ir al supermercado, tenemos que darles de comer a nuestros hijos, a nuestra familia, a nosotros mismos, y tenemos que acudir, evidentemente, al supermercado. Y esos precios han subido de una manera brutal. Un 71% de subida. Solamente en la cesta de la compra. ¿Y los salarios que han hecho? No han subido desde luego en esa misma medida. No, de hecho, el salario real en España entre el último trimestre de 2019 y el primero de 2024, estos son datos de la OCDE, se ha reducido un 2,5%. Es decir, hemos perdido poder adquisitivo en estos 6 años. Sí, en términos reales incluso, no solo en términos nominales. De salarios, en términos salariales. Y somos de los países que más han sufrido este impacto, solo por detrás de Australia, que esta caída fue del 5%, y muy lejos de aquellos países en los que, en cambio, el salario real ha aumentado, por ejemplo, en Polonia un 9,5%, en Portugal un 6% o en Reino Unido un 3%. Y dirás, bueno, habrá que deflactar el IRPF, por ejemplo, ¿no? Porque al final, si tú si tú tienes 100 euros, se devalúa un 10% y el tramo, digamos, del IRPF está en ese umbral, realmente estás pagando por menos salario más. Pues no, en España no se decidió hacer esto y, bueno, el Juan de Mariana cifra, por ejemplo, que para el bienio 2022-2023 el impacto fue de 25.000 millones de euros por no deflactar la tarifa del IRPF, y el Banco de España, en junio de 2024, dijo que Hacienda, por esta política, está ingresando 11.000 millones de euros extra. 11.000 millones de euros extra que nos sacan del bolsillo aprovechando que somos más pobres. Fíjense ustedes la perversidad de la inflación en el caso del gobierno y la no deflactación de la tarifa. Estas cosas suenan muy técnicas. ¿Qué significa la no deflactación de la tarifa del IRPF? Pues significa que si usted ha perdido un 20% de poder adquisitivo y los salarios no han subido, y entonces usted gana menos y con lo que gana puede comprar menos cosas, no tiene sentido que el gobierno le cobre como si pudiera seguir comprando lo mismo. No tiene sentido que el gobierno le cobre de manera progresiva su IRPF como si su salario, en lugar de disminuir, hubiera aumentado. Con lo cual, el gobierno consigue 11.000 millones extra de recaudación gracias a ¿qué? A que usted es hoy más pobre de lo que era ayer. No han tocado tampoco el IVA. De esos, esto sí que es curioso, ¿no? O sea, la inflación no supone que los empresarios quieran ganar más dinero y por eso suban los precios, no. Significa que también a ellos los costes les han subido y generalmente la inflación lo que redunda es que reducen sus márgenes, teniendo que cobrar más, en realidad ganan menos. ¿Quién es el que gana siempre? El que cobrarle a usted un 21% sobre un bien que vale 100, pues si ese bien pasa a valer 150, el 21% es mayor el de 150 que el de 100.
Con lo cual, esas subidas de los alimentos, esas subidas de los bienes de consumo, esas subidas de precios por efecto de la inflación, lo que ha hecho ha sido forrar directamente a las arcas del Estado. Se han aprovechado de que usted es más pobre para enriquecerse todavía más en cuanto a la recaudación de la agencia tributaria. Es que yo no sé si somos conscientes, es que es gravísimo desde un punto de vista económico y también moral. El hecho de que el gobierno aproveche que nos empobrecemos para cobrarnos más impuestos debería estar penado con cárcel. Pero no solo los alimentos y no solo los salarios, la energía, que generalmente para calcular la subyacente, porque la energía es muy volátil, se saca de las estadísticas para tener, digamos, un índice más homogéneo a lo largo del año. Lo que pasa es que la energía también la pagamos. ¿Y cuánto se ha subido la energía durante estos últimos 6 años? Un 60%. La cesta de la compra un 70%. La energía un 60%. De media un 20%. Pero ¿cuánto en sus gastos mensuales ocupa la cesta de la compra y la energía? Energía, la luz, el gas, la gasolina. ¿Cuánto? ¿No será una proporción enorme de lo que tienen que pagar todos los meses? Pues esto es la realidad del empobrecimiento de los españoles. Y solo decir una cosa, porque comentabas, ¿no?, que al final lo que mucha gente desde el ámbito de la izquierda y haciendo demagogia al fin y al cabo, apuntan a que, bueno, la inflación es fruto de que los empresarios son unos avaros y quieren subir sus ganancias, o sea, quieren aumentar sus ganancias, ¿no? Pues no, el Observatorio de Márgenes Empresariales, que fundó Calviño allá por 2023, en marzo de 2023 más o menos, para controlar la tendencia de los márgenes empresariales, ¿no? Y si las empresas estaban lucrándose de más con la crisis inflacionaria, lo que no ha logrado demostrar es precisamente eso, es decir, que se creó para eso y ni siquiera con sus propios informes, sus propios analistas han podido demostrarlo. De hecho, los primeros informes lo que señalaban era que los márgenes se habían reducido y luego, poco a poco, que se habían ido recuperando, pero lógicamente la inflación se fue reduciendo, se fue saliendo de la crisis de la pandemia de coronavirus y, lógicamente, las empresas poco a poco pudieron ir recuperando el margen que habían perdido previamente. Es decir, que no es que aumentase en tal, no, es que estaban recuperando lo que se había perdido. ¿Quieres que escuchemos esas declaraciones de nuestros políticos? Sí, porque Sánchez decía, por ejemplo, en marzo de 2022 que era culpa de Putin, el tema de la inflación de la energía, y luego ya en 2024, con los últimos datos de marzo y de agosto y tal, tanto él como Carlos Cuerpo se vanagloriaban de esta forma. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Es un dato positivo porque apunta a que estamos doblegando la curva de la inflación. Seguimos con las buenas noticias económicas. La inflación sigue bajando, ha bajado 6 décimas hasta el 2,2%. Seguimos, por lo tanto, este proceso de moderación de los precios. Bueno, pues aquí la moderación de los precios. Es que dicen moderación de los precios. ¿Usted qué entiende por moderación de los precios? Pues que bajan, ¿no? Pues no. Lo que sucede con los precios es que suben, se disparan un poquito menos. Esto es lo que estaba celebrando el señor Carlos Cuerpo. Están diciéndonos, además, que el ritmo de bajada de la inflación en España era mayor que en el de nuestros socios europeos. Cuando lo que sí que tenemos, Rubén, es la prueba documental, a través de los datos, de que en España no ha sido el país de la Unión Europea donde más ha golpeado la inflación, pero sí es uno de los países en los que más fuerte golpea la inflación. ¿Y esto por qué es? Insisto, si todos tenemos la misma moneda. Pues porque hay dos factores que alimentan ese desequilibrio, ese empobrecimiento, esa caída del poder adquisitivo de la moneda. Uno, el déficit público, es decir, que los estados gasten más de lo que ingresan, y dos, que se alimente la deuda pública, es decir, que se pague ese déficit mediante deuda pública. ¿Por qué? Porque la bola de nieve se hace mucho más grande. Y da la sensación de que no hay ningún problema porque la economía va dopada a través de deuda pública. No, sí, así es. Y luego el tema del gasto público, porque una cosa que es muy curiosa es que mientras que el Banco Central Europeo estaba aumentando tipos para reducir la demanda agregada, ¿no?, el gobierno español seguía aumentando el gasto público, lo cual al final redunda en un aumento o en un incentivo de la demanda agregada. Y esto eran políticas incoherentes a todas luces. Desde luego.
Y de esta forma tenemos que, por ejemplo, países como Alemania, es cierto que han tenido una inflación acumulada mayor en este periodo, pero otros que han hecho los deberes y que pues no tienen un déficit tan amplio o una deuda a niveles tan grandes como Luxemburgo, por ejemplo, registran una inflación acumulada menor. Y entonces España, al fin y al cabo, está entre ese grupo de países que han aumentado, o sea, que ha aumentado la inflación desde 2019 hasta ahora más de un 20%, según datos de Eurostat. Desde enero hasta octubre, desde enero del 19 hasta octubre del 24, en España habría aumentado en torno al 21%, más del 20%, y otros países pues estaban por debajo del 20%, por supuesto, la mayoría, e incluso por debajo del 15%. Desde luego. Esto es uno de los problemas que tenemos con este dato de la inflación en España. Es un dato, no sé si compartirás conmigo, Rubén, que en muchas ocasiones se menosprecian. No es uno de los datos que cada vez que lo publiquemos en el periódico tengan más visitas su noticia, pero es uno de los más importantes de los que tenemos que manejar, porque en el fondo lo que reflejan es una crisis en la que vivimos, porque un empobrecimiento generalizado del 20% en 5 o 6 años es una barbaridad. Es una barbaridad que no es habitual, y es una barbaridad que habla de una pérdida de poder adquisitivo brutal de una población en su conjunto. Afecta a todo el mundo por igual. No es como otras crisis que sí, que afecta mucho a unos pocos y que no pierden un 20%, pierden mucho más, y que a otros no les afecta prácticamente nada. El problema es que esto es una pérdida de poder adquisitivo generalizada para todo un país como es España. Y lo más vergonzoso, a mi modo de ver al menos, es la causa de esta crisis inflacionaria. Porque, hombre, si fuese por malas cosechas, como en la antigüedad, ¿no?, o en la Edad Media, que las crisis estaban muy ligadas a la cuestión ambiental, ¿no?, y a este tipo de cuestiones que el hombre no puede controlar, o que puede controlar de un modo muy ligero, pues bueno, te das cuenta de que te puede fastidiar, pero no es una cuestión como la que sucede en las economías financieras modernas, que la mayoría de crisis inflacionarias se dan por malas políticas, tanto monetarias como fiscales. Porque hemos tenido, después de la crisis financiera de 2008, políticas monetarias en Europa que han situado los tipos de interés en el 0%, y hemos llegado a tener tipos negativos, lo cual económicamente es un absurdo, ¿no? Y entonces esto al final a lo que ha llevado es a esto. Y luego, esto sumado a las políticas medioambientalistas que, por ejemplo, han desincentivado la inversión en extracción de petróleo y posteriormente han desembocado en cuellos de botella, en lo que sucedió en el 19, por ejemplo. Y además, sumado al gasto público, al déficit y a la deuda pública, a mí me da la sensación de que es mucho más vergonzoso por esto, porque son cosas que se podrían haber evitado si se hubiese querido, pero como el interés político está reñido totalmente con el interés económico y del bienestar de la gente, pues es lo que sucede. Y este es uno de los datos que más en evidencia pone esto último que decías tú. ¿Qué te parece, Rubén, si marcamos en el número de teléfono a nuestro profesor de cabecera de los lunes, a José María Rotellar, que ha escrito este artículo que pido a todos que no se lo pierdan, en Libre Mercado, que habla de esa inflación en esta legislatura, bueno, en este gobierno de Sánchez desde que llegó a la Moncloa, y que no es otro que el profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, director del Observatorio Económico de esta universidad, don José María Rotellar. Profe, ¿cómo estás? Hola, buenos días. José María, escribes en tu artículo pues este balance del 20%. Aquí Rubén y yo hemos estado ampliando un poco esta información, dando algunos datos, por ejemplo, el desencarecimiento de la cesta de la compra, los productos básicos de la cesta de la compra, que se ha encarecido en estos últimos 6 años en más de un 70%. En definitiva, José María, un empobrecimiento generalizado de la población española. Sí, es un empobrecimiento. Recordemos que el IPC al fin y al cabo no es más que una cesta, ¿no? Una cesta ponderada en la que se recogen los distintos productos que a través de la encuesta de presupuestos familiares y de otras estadísticas pues se considera que son realmente que recoge, ¿no?, el consumo de los españoles. Se le da una ponderación y se calcula mediante un índice de las PEIRES, ¿no?
pero efectivamente hay algunos productos que se han encarecido muchísimo. Podemos pensar en el azúcar, todo lo que subió, o el aceite, o la leche, y todo el conjunto de productos lácteos, o la carne o el pescado, todos ellos han subido muchísimo. Y simplemente lo que había pasado en los últimos meses es que no es que hubiese bajado la inflación, sino que se había moderado su crecimiento, pero seguía creciendo, y además, como no está retrocediendo, los niveles alcanzados de encarecimiento siguen ahí, ¿no? Y por tanto la pérdida de poder adquisitivo también. No solo por el encarecimiento de los productos o por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, José María, sino que en el tiempo ha coincidido otra realidad que en España es especialmente gravosa, y es el caso de que los salarios no han subido en la misma medida y por lo tanto los salarios reales en este periodo han perdido poder adquisitivo, y lo han hecho en comparación con nuestros iguales de una manera terrible. Apenas un par de países tienen una peor situación que nosotros en ese sentido. Bueno, probablemente esa bajada de salarios reales, que hace que viene dado de que los salarios nominales hayan crecido menos que lo que ha crecido la inflación, posiblemente en parte explica que nos haya destruido más empleo, ¿no? Eso ha pasado también en algún otro país, como en Alemania, y de manera muy acentuada en España. Esa bajada de salarios reales es lo que ha evitado en parte la destrucción de empleo. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el salario mínimo sin embargo ha crecido por encima de la inflación, ¿no? En todo el periodo. Entonces, bueno, sí que hay un empobrecimiento. ¿Por qué? Porque la economía española no está creciendo realmente, está creciendo, ya lo hemos dicho muchas veces, por el gasto público, por unos buenos resultados del sector exterior, entre ellos el sector turístico, la ramadería turística, y por acumulación de población. Ha crecido mucha población, pero no se está generando riqueza realmente, sino que se está yendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita en pérdida de poder de compra ha vuelto a retroceder en España y se ha situado otra vez por debajo de los niveles del 90% de la media europea, ¿no? Volvemos a ser merecedores de recibir fondos de cohesión, ¿no? Como economía más pobre respecto de la media, y por tanto eso denota claramente el empobrecimiento de la economía española. José María, sí que me gustaría, tú como experto en asuntos económicos, pero que monitoriza de una manera muy especial la deuda pública, si nos podrías explicar, para que todo el mundo nos entienda, cómo el hecho de que un país como España, con la inflación que hemos sufrido, sea uno de los campeones en gasto público, en deuda pública y por lo tanto también en déficit, nos sitúa en peor situación, valga la redundancia, respecto al impacto que tiene la inflación en nuestros bolsillos. Bueno, vamos a ver, al fin y al cabo la deuda pública no deja de ser un impuesto, ¿no? Un impuesto diferido en el tiempo, porque va a haber que pagarlo en los años en los que vaya venciendo, y los intereses todos los años. Por tanto, si no hay suficiente dinero para atender esa deuda y poder seguir atendiendo el resto de gastos, subirán los impuestos. Si suben los impuestos, los ciudadanos tendrán menos renta disponible. Si tienen menos renta disponible, baja su poder de compra, clarísimamente. Desde luego, y esta es la manera en la que opera. Profesor José María Rotellar, muchas gracias, como siempre, por analizar aquí en Con Ánimo de Lucro el tema del día, en este caso un tema del día que venía a colación de ese fantástico artículo que publicas en Libre Mercado. Buenos días. Un abrazo. Bueno, y hasta aquí el asunto importante del día, el tema destacado del día, esta inflación que sigue restando poder adquisitivo a nuestros bolsillos, y la gran incógnita que tenemos por delante y que trataremos de ir explicando o solucionando a lo largo de los próximos semanas, meses y quién sabe si años. El hecho de que si consideramos que la inflación es un agregado monetario, y pensamos que esa inflación
si nos creemos que es un agregado monetario, es un problema de masa monetaria, nos damos cuenta de que en estos años de tipos altos de interés que buscaban controlar la inflación, precisamente ese agregado monetario no ha bajado, ni siquiera tiene una muesca en su curva de subida después de estos años, de este año y medio de tipos de interés alto. Claro, el problema es que probablemente los fenómenos inflacionarios vamos a seguir viéndolos, es decir, la tensión alcista de los precios va a continuar durante los próximos años y habrá que ver de qué manera explota o deja de explotar. Es algo que tendremos que monitorizar, que se lo contaremos aquí de una manera pues extensa, siempre apoyándonos en los mejores analistas y para ofrecerles a ustedes la mejor de las informaciones. Pero como les decía, hasta aquí llegamos con el tema del día. Insisto, vamos a monitorizarlo a lo largo de los próximos meses y años, pero no podemos dejar de mirar hoy un día importante también en los mercados.